¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente a través de este material, a través de el distinto medio que estoy utilizando para poder visualizarlo. Siéntase cada uno de ustedes bienvenidos y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la lección en este segundo trimestre del año 2025. Hoy recibimos el título El Génesis como fundamento. El texto central está en Juan capítulo 1 versículo 29 que dice: Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a orar para poder continuar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad y la bendición que nos das de abrir tu palabra. Te pido que tú dirijas este estudio y que todo lo que se diga sea para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, este título está muy llamativo y bien interesante. ¿Sabían ustedes que la Biblia está compuesta por 66 libros? Son distintos géneros, también fue escrita por más de 40 personas y fue escrita a lo largo de 1500 años. Son datos que muchos conocemos y otros pocos tal vez no. Pero es interesante saber que este compendio espiritual, la palabra de Dios, porque cada libro fue inspirado por Dios, se haya escrito en tanto tiempo por tantos autores y que se ha dividido en tantos libros de distinto género. Me llama la atención, porque muchos podrían decir, y es lo que allá afuera tratan de hacer, y decir que la Biblia se contradice, y decir que el hecho de que sea escrito por varios autores y por tanto periodo de tiempo, quiere decir que la Biblia tiene errores. Usted busca eso hoy en día y le va a aparecer infinidad de videos, infinidad de material diciendo que la Biblia es errónea. Y es tan preocupante porque incluso dentro de las mismas denominaciones cristianas que existen alrededor del mundo, hay muchas que han dicho que la Biblia tiene errores a fin de colocar textos a los intereses y conveniencia de aquellos que lo están diciendo. Pero hoy nos vamos a dar cuenta, queridos amigos, que la palabra de Dios, la palabra que fue inspirada por Dios, ha sido tan maravillosa. Y vamos a darnos cuenta que en el transcurso de la Biblia, el objetivo es el mismo: revelar el amor de Dios, revelar a Jesucristo y el plan de salvación para su pueblo. Y es por eso que cuando hablamos de Génesis como fundamento, hablamos de ese libro introductorio como cuando tenemos un curso general de lo que vamos a estudiar. La mayoría de programas académicos hoy en día empieza el primer estudio con algo general, como una introducción diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a desarrollar, qué temas van a tocar, qué se va a discutir y tantas situaciones de ello. El primer curso es para que sepan generalmente qué va a pasar, pero el transcurso de los demás cursos es para que las personas descubran realmente detalle por detalle. Y es de esta manera que funciona el libro de Génesis. En el libro de Génesis es tan interesante saber que suceden símbolos importantes que marcan lo que sucederá en el transcurso de la historia. Y hoy lo vamos a descubrir. Cuando estudiamos Apocalipsis, es importante que estudiemos otros libros proféticos como Daniel, como Isaías, Ezequiel y distintos temas que podemos encontrar en paralelo a Apocalipsis. Pero también es importante que estudiemos Génesis como uno de los libros que presentan lo que sucederá en la historia. Y esto se conoce como el principio de la primera mención. Y aunque es un principio que se menciona, también funciona como una serie de pasos que trata de desarrollar e informar cuál es el plan que Cristo tiene con cada símbolo que presenta. Y es por eso que vamos a hablar algo interesante. Primero, Isaías 47 y 8 es algo que creo que muchos no sabemos de memoria, pero no se preocupe si no lo sabe de memoria, pero estoy seguro que en algún momento de su vida lo ha escuchado, porque dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo,
Y el versículo 8 es muy conocido porque recalca: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto podemos entenderlo en muchos temas, pero a resumidas cuentas, tenemos esta condición de Dios, un Dios eterno, el alfa y omega, el principio y el final. Y la palabra de Dios, por ende, también es eterna. El amor de Dios, por ende, también es eterno. El día que Dios deje de amar al hombre, ese día dejaría de ser Dios. Es interesante y esta frase es tan importante recalcarla, porque Dios ha amado a todas sus criaturas, pero el hecho de que Dios ame a todas sus criaturas no significa que Dios nombre a todas sus criaturas como hijos, porque hijos son solo aquellos que han aceptado a Cristo, que han aceptado a Dios en su vida. Y es por eso, y es importante recalcar, que Dios permanece para siempre. No tendría lógica que Dios diga una cosa en este momento y que miles de años después cambie de percepción. Eso no funciona así. Dios fue, es y será lo mismo por siempre. Y vamos a confirmarlo también en Hebreos 13:8, que está muy claramente cuando se refiere a Jesucristo. Porque dice este libro de Hebreos, este capítulo, en su versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, queridos amigos, qué bendita esperanza encontramos en esto. Qué bendita esperanza encontramos en que Dios nos ama porque lo prometió desde el principio y su amor está reflejado en el transcurso de la Biblia, en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de lo que va a venir próximamente. Pero hablando de Génesis específicamente, podemos hablar de que Génesis tiene principios interesantes que hablan acerca del amor del Cordero, también habla de la muerte y la serpiente. Principios que vamos a descubrir en este momento. ¿Y por qué es importante recalcar que la palabra de Dios permanece para siempre? Hoy en día se habla allá en el mundo que la verdad no es lo mismo que veracidad y que la verdad está en un proceso cambiante, un proceso en el que un día la verdad significa algo, al otro se le altera un poco, pero sigue siendo verdad. Pero de hecho, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una contradicción. Cuando hablamos de la verdad de Dios, de la verdad bíblica, la verdad no cambia en absoluto. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios de Génesis es el mismo Dios que envía a su Hijo en el Nuevo Testamento a morir por nosotros. Queridos amigos, esto es importante porque esto nos mantiene una fe viva y llena de esperanza. Y ahora vamos a adentrarnos en lo que dice Génesis acerca de todo esto. Pero sin antes, yo quiero que usted se haga la pregunta: ¿qué está haciendo el mundo? Bueno, detrás del mundo obviamente está Satanás. Pero ¿qué está haciendo Satanás a través de las sociedades hoy en día para mantener sus mentiras más notorias y originales? El hecho de que no moriremos y el hecho de que podemos ser como Dios. ¿Qué está haciendo Satanás para persuadir esto en el mundo? Usted pregúntese, usted analice, porque hoy en el mundo, queridos amigos, tristemente, está bien ser de todo excepto ser cristiano. Y usted puede ser cristiano solo si adecua su cristianismo a lo que la sociedad le indica. Ahora, pregúntese usted, ¿acaso esta no es una estrategia de Satanás? Vamos a descubrirlo más adelante. Para hablar del libro de Génesis, vamos a empezar a hablar del amor. Y vamos a ver que la comprensión del amor de Dios muchas veces nosotros la limitamos a nuestra capacidad finita de pensar. Cuando nosotros abrimos la fe de Jesús, que es un estudio bíblico maravilloso, que por gracia y bendición de Dios como Iglesia Adventista tenemos como parte de nuestro editorial, misionero por supuesto, habla acerca de quién es nuestro Dios. Y se dice que muchas veces tratamos de entender a Dios, comprender a Dios, interpretar lo que Dios es por debajo de nosotros.
Tratamos de poner a un Dios infinito en una mente tan finita y limitada. Nunca terminaremos de comprender a Dios, pero podemos entender lo que Dios quiso revelar de sí mismo en las Escrituras. Y lo más importante de ello es el amor para sus hijos por todo lo que Él ha hecho. Vamos a ver con este contexto. Vemos que comprender la naturaleza del amor es clave para entender la profecía bíblica. Si ustedes se recuerdan, cuando en nuestra lección dice, ¿cómo estudiar la profecía bíblica? Este es el eslogan de esta lección para este trimestre. Y parte importante para poder estudiar profecía es comprender la naturaleza del amor de Dios. ¿Y cómo vamos a ver esto? Pues la cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. ¿Qué es el amor para usted? ¿Y qué está representando el amor para las personas? Hoy en día la percepción del amor, déjeme de parafrasearlo de manera sencilla. Allá afuera me dan amor solo cuando yo recibo algo de esa persona, cuando yo recibo algo de los demás. El amor se centra en que yo crezca a sí mismo sin importarme los demás. Esa es nuestra percepción de amor. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo las personas han distorsionado esto? El enemigo ha distorsionado esto. Porque ¿cuántos no dicen allá afuera? Preocúpense solo por ustedes mismos, porque ustedes son lo más importante. Podríamos discutir acá qué tan cierto tiene esto. Pero recordemos que el amor y la naturaleza del amor de Dios es siempre estar haciendo algo por los demás. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando pensamos en nosotros mismos, caemos en el egocentrismo, en la vanidad, el orgullo y junto todo esto forma el narcisismo. Y cuando nos ponemos por encima de esto, estamos cayendo en lo que Satanás hizo en el cielo. El hecho de creer que Él merecía estar por encima de Dios. Ahora, comprendamos el amor de Dios. Elena G. de White escribe en El Gran Conflicto, en el conflicto de los siglos como es conocido, algo bien interesante. Dice, el gran conflicto ha terminado, haciendo referencia cuando ponga fin Jesús a este conflicto que estamos viviendo. Ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan la vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Qué maravilloso esto. El resumen de todo lo que pasamos, el resumen de todo lo que sucederá, se resume en 4 sencillas letras, pero de gran relevancia. Amor. Y a eso agreguémosle el amor de Dios. Ahora, en Génesis, cuando hablamos de amor, encontramos una historia bien dramática, llena de miedo y de desafío para quienes lo vivieron. Y esa historia es la de Abraham e Isaac. ¿Usted sabe qué iba a hacer Abraham con Isaac por orden de Dios? Lo iba a sacrificar. Y veamos esta analogía. Bueno, no es tanto analogía, sino esta historia, porque es real, algo que sucedió. Vamos a ir a Génesis capítulo 22 y estudiemos esta historia de Abraham siendo probado de esta manera. Dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Oigan esto, me llama mucho la atención. Porque ¿acaso Dios no había dicho que iba a bendecir todas las naciones a través de Abraham? Y dice, Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Oigan esta descripción para presentar a Isaac ante Abraham. Abraham lo conocía, pero Dios recalca lo que significaba Isaac para Abraham. Dice,
Isaac, tu hijo único. Y aparte de ser único, tú lo amas. Y vamos a ver aquí, interesante y muy, muy importante esto, porque la primera mención bíblica acerca del amor se encuentra en este texto. La primera vez que la Biblia habla de amor o describe la palabra amor está en Génesis 22, versículo 2, haciendo referencia al amor que un padre tiene por su hijo único. ¿Se imagina hacia dónde vamos caminando? Bueno, continuemos. Sigue diciendo: vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios estaba pidiendo aquí a Abraham que llevara a su hijo a un sacrificio. La historia nos sigue diciendo todo lo que va pasando en el camino. Resulta que llegan a un lugar, dejan a los siervos que iban, luego de esto empiezan a subir hacia otro lugar. Y Abraham, imagínense ustedes cómo iba en ese momento. ¿Cómo iba Abraham pensando lo que Dios le había pedido? Era fácil dudar. Le pregunta, ¿cuántos hubieran estado dispuestos a hacer este gran sacrificio porque Dios pidió esta prueba? Complicado. Pero por la gracia de Dios, este tipo de pruebas hoy en día ya no están de esta manera porque ahora tenemos la gracia redentora de Cristo Jesús. Pero veámoslo en este punto. En el camino podemos hallar cosas interesantes porque dice que Abraham amaba mucho a su hijo. Y si nos dice esto, quiere decir que Abraham lloraba y pasaba dificultades estos momentos en los cuales estaba desarrollando la prueba que Dios le había puesto. Y más cuando Isaac le dice, bueno, padre, aquí llevamos la leña, llevamos esto, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Se imaginan ustedes la posición de Abraham ante esta pregunta? Pues vamos a verla más adelante, pero me quiero quedar en este momento con lo que dice la presentación de Isaac ante Abraham. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Con quién comparamos esto? Por supuesto, con el amor de Dios Padre que envió a su hijo único para sacrificio y morir por el pecado del mundo. ¿Paralelismo? Claro que sí. Todo lo que Dios deja en la Biblia es la revelación de Jesucristo y de su amor por nosotros. Y ahora, descubramos cómo cuando a Isaac es presentado como a quien ama Abraham, también lo encontramos en Mateo 3:17, que dice lo siguiente. Y se oyó una voz de los cielos, esto luego de que Jesús se bautizara. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Confirmamos en que este camino en el cual es probado Abraham como padre para ofrecerse en sacrificio a su único hijo, hace referencia a la verdadera bendición que vendría para el mundo, en el que un padre entregara a su hijo, pero por amor a los demás. Pero no hay que disminuir el hecho de que Dios amaba a su único hijo y era el único en quien Dios tenía complacencia. Interesante todo ello. Pero Abraham iba caminando e iba pensando en todo eso, iba a paso firme, pero porque tenía una esperanza. Tenía la esperanza de que Dios podría resucitar a Isaac. ¿Y dónde confirmamos esto? Vamos a abrir Hebreos capítulo 11 y vamos a ver el versículo 18 en adelante, que dice, habiéndole dicho, bueno, leamos desde el 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir.
Abraham iba decidido a lo que iba a hacer. ¿Con miedo? Claro. ¿Con dudas? Posiblemente. Pero luego tuvo paso firme, porque confiaba en la esperanza de que Dios le había dado una promesa y que Dios mismo podía resucitar a su hijo. Paralelos, nuevamente le hago la pregunta y usted sabrá responderla. Continuando, vamos a esta pregunta difícil que recibe Abraham de parte de Isaac, porque Isaac allá en el capítulo 22 de Génesis, en esta historia, dice, cuando ya se habían alejado de todos los siervos y todo eso, allá en el versículo 7, oigan ustedes, después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Cómo reaccionarían ustedes ante esta pregunta? ¿Qué respuesta le hubieran dado a su hijo, en todo caso, poniéndose en el lugar de Abraham? Y déjenme decirles algo que me impactó más, y es que si nosotros analizamos bien esta pregunta de Isaac, Isaac no tenía por cierto, del 100% de duda en lo que preguntaba. Isaac no veía el cordero. Isaac vio que se alejaron de los siervos, llevaban la leña, estaba el fuego, no había cordero. Entonces Isaac pudo pudo percibir que el cordero no iba a llevar, sino que el que iba a ser sacrificado era Isaac. O sea, él mismo, queridos amigos, él mismo hace la pregunta en tono de confirmación de lo que iba a suceder. Es decir, en otras palabras, Isaac dice, bueno, Padre, no hay cordero. ¿Eso acaso significa que yo seré el sacrificado? Es interesante esto. Imagínense la posición de todo ello. Y también vemos en Génesis que en este texto de Génesis 22 es la primera vez, la primera mención bíblica relacionada con un cordero. La palabra cordero. ¿Pero por qué es tan importante la palabra cordero? Pues esta también es la base para entender Apocalipsis. Pues en Apocalipsis la palabra cordero aparece más de 22 veces. Parece que aparece 23. Entonces, ¿por qué se menciona tanto al cordero? Y Apocalipsis no da una explicación del cordero. Porque se supone que la Biblia ha dado la información suficiente para que nosotros entendamos quién fue ese cordero inmolado. Nuevamente le pregunto y usted mismo respóndase. Entonces, cuando Isaac hace la pregunta, ¿dónde está el cordero?, viene una respuesta interesante y llena de bendición, no solo para Isaac, para Abraham, sino también para nosotros, porque Abraham responde con fe. Le dice, hijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveerá el cordero. No lo ves aquí, pero Dios proveerá ese cordero. Entonces vamos a ver que el cordero es un símbolo importante. ¿Por qué? Porque tiene cuatro aspectos importantes bíblicos. Primero, el cordero evitó la muerte de los primogénitos, tal y como se dice en Éxodo 12, versículo 13, cuando se habla de que con la sangre de un cordero marcaran las entradas. Aparte, también era una ofrenda que Dios tenía siempre presente. El cordero era algo presente. También el cordero representa el símbolo que debía morir por nuestros pecados. En aquel entonces, cuando sacrificaban a un cordero, eso significaba que el cordero cargaba con el pecado de quien lo estaba ofreciendo. Y también vemos Juan 1:29, que fue nuestro texto central.
Y yo quiero que usted se imagine esta escena a todas voces, a todas luces, porque al siguiente día estaba Juan con sus seguidores, con las personas, y de pronto va llegando Jesús, y Juan el Bautista exclama a gran voz: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La presentación de la salvación para nosotros. El Cordero que Dios proveyó. ¿Y cómo sigue la historia de Isaac y Abraham? Pues resulta que dice que Abraham pone en el altar a Isaac, y cuando estaba a punto de degollarlo, como dice la Biblia, aparece un ángel y le dice a Abraham: «Mira, aquí hay un carnero, ya no es necesario que sacrifiques a tu hijo, porque se ha probado tu fe y el amor que tienes para tu Dios». Dios provee en ese momento un cordero en sustitución de Isaac. Pero cuando envía el cordero que iba a morir por el pecado del mundo, Dios lo provee, y lo provee de manera tan amorosa y tan llena de firmeza, porque envía ahí sí a su Hijo unigénito. ¡Qué bendición! Y qué milagroso saber que Dios nos ha amado tanto de esta manera. Y esto lo vemos en Génesis. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué sucedería si no hubiera llegado ese cordero que solo Dios puede proveer, tendríamos una vida sin esperanza y no habría salvación. ¿Interesante? Claro que sí. Y vamos a ver que Génesis también habla por primera vez de la muerte. ¿Y es donde aparece la primera vez que se menciona la muerte? Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Pues aquí Dios le dice a Adán y a Eva: «Miren, tenemos todo esto para ustedes. Pueden comer de todo eso, pero recuerden que si ustedes comen de ese fruto prohibido, de hecho, morirán. De cierto les digo, van a morir». Vamos a recapitular. Dice versículo 17: «Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». La primera vez que se menciona la muerte. La muerte normalmente se presenta como algo que es parte de la vida. Pero esto es tan contradictorio. ¿Saben por qué? Porque el humano aún no asimila que la muerte es parte de la vida. ¿Por qué no lo puede asimilar? Si usted va a un hospital donde lamentablemente las personas ya tienen un futuro destinado y tienen una fecha límite de expiración, y suena feo, pero de esa manera funciona, ¿acaso esas personas no están con miedo? ¿Acaso esas personas no quisieran evitar la muerte? ¿Acaso nosotros no tememos a la muerte, queridos amigos? Claro que sí. Eso es solo señal de que la muerte no va de la mano con la vida. Al contrario, la muerte es la paga del pecado, y por la paga del pecado nosotros ahora estamos propensos a morir terrenalmente. Entonces, Génesis hace esta alusión. Vemos más adelante la primera muerte que sucede. Sucede que Caín y Abel, dos hermanos que ofrecieron sacrificio, uno lo hizo de corazón, el otro no lo hizo bien, y por envidia Caín asesina a Abel. En esto podemos encontrar puntos interesantes. Primero, muchas personas asimilan que la muerte está asociada con la edad avanzada. Las personas dicen que el proceso natural es que los hijos entierren a sus padres. Pero veamos cómo sucede la primera muerte en la Biblia. ¿Cómo aparece? Aparece que primero muere un hijo y los padres tuvieron que pasar por ese dolor. Vemos en esta historia también se ve que Abel muere en manos de alguien injusto. Un justo muere por un injusto. Ahora, ¿hay paralelismo acá? Yo le hago la pregunta. ¿Acaso Jesús murió por perfectos? No. Veamos Juan 3:16, un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta aquí es,
¿todos somos justos? Yo considero que esta pregunta es fácil de responder. Es complicado ser 100% justo en lo que hacemos, pero es a lo que estamos llamados. Y vemos acá que Abel muere en manos de un injusto y Jesús muere a causa de los injustos y tomó el lugar de un injusto. Y hay algo más sorprendente en la comparación entre Abel y Jesús. Y es que Abel no pudo decidir si moría o no. Jesús sí pudo decidir bajar de esa cruz, pero aún así permaneció en ella por salvación de nosotros. Génesis lo presenta. Y ahora también hay algo que Génesis nos presenta y es la serpiente. ¿Para qué hablar tanto de la serpiente? Pues la serpiente es parte del conflicto y Génesis reveló este conflicto en lo que hemos estudiado hoy. El amor de Dios también ha revelado el Cordero de Dios, ha revelado la muerte, que también es parte del conflicto porque es la paga del pecado, pero también Génesis revela a quien sería la contraparte de Dios, la serpiente. ¿Cómo presenta Apocalipsis 12 y 13 a Satanás? El gran dragón, como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La serpiente antigua. ¿Pueden imaginarse esto? La serpiente que aparece en Génesis, que engaña al hombre y que, vean, el engaño y la astucia de Satanás es algo que se ve en Génesis, lo vemos en el capítulo 3 de Génesis y lo podemos comparar con Apocalipsis capítulo 12, donde se habla del poder que tiene el dragón y que el dragón le da poder a la bestia. Pero ¿de dónde surge todo esto? ¿Cómo engaña el dragón a la multitud? Pues como lo hizo en el principio, con astucia y con mentiras que parecían verdaderas. Las dos mentiras más grandes: no moriréis y te aseguro que serás como Dios. Le pregunto a usted, ¿esto se escucha en el mundo hoy en día? ¿Sí o no? Usted sabrá responderlo. Y ya para finalizar, hay dos relatos de una serpiente, haciendo alusión a Satanás. El primero en Génesis, que hace que por la decisión de dos personas, todo el mundo se descarríe. Pero en Apocalipsis nos habla también de la serpiente que se esfuerza a través de una bestia para engañar ahora sí al mundo entero. Al principio no pudimos tomar nosotros la decisión, pero hoy en día sí. Y Satanás quiere tratar de engañar, pero eso dependerá de nosotros. Con esto hemos hablado de lo que Génesis significa como fundamento y la base de la revelación del plan de salvación de Jesucristo para sus hijos. Entonces, queridos amigos, para estudiar la profecía bíblica es importante que leamos el trasfondo de todo lo que se habla. Es importante que tomemos en cuenta lo que dice el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es reveladora de que Jesús nos ha amado, de que Dios ha amado a su pueblo y siempre ha querido estar con ellos. Y es la muestra de que Dios nos ama, de que Dios le ama a usted. Ya queda en nosotros, y cuando queramos estudiar, estudiemos con una actitud humilde y que pida la dirección de Dios, porque cuando se estudia de esta manera, se descubren grandes cosas. La introducción del plan de salvación está revelado en Génesis. La introducción del gran conflicto está revelado en Génesis. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Pues esto nos servirá para entender que no podemos discriminar a ningún libro de la Biblia. Todo tiene un propósito, porque toda palabra fue inspirada por Dios. Que Dios le bendiga. Ha sido un estudio maravilloso. Por favor, acompáñeme a orar para despedirnos en este momento. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque nos permitiste abrir tu palabra y porque nos damos cuenta que en ella encontramos la revelación del plan de salvación, de lo que sucede detrás de nosotros, pero también de tu gran amor
porque estuviste dispuesta a ofrecer en sacrificio a un Cordero santo, Señor, limpio, que era tu Hijo unigénito, para salvación de nosotros. Señor, te pido que guíes nuestra vida y que nosotros seamos partícipes en el estudio de tu palabra de una manera correcta, pidiendo tu dirección en cada momento. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pasen un buen resto de semana. Un abrazo.